Hola, soy Natalia de Nato Joyas y te quiero invitar a que veas este nuevo video. Voy a diseñar inspirada en un referente que ya elegí y les voy a mostrar cómo voy eligiendo los colores y cómo voy eligiendo los patrones para hacer una especie de interpretación propia de cómo yo veo este referente que lo encuentro tan bonito. Ya se los voy a mostrar. Les quiero decir que yo ya terminé el video, esta introducción la estoy grabando después de haber visto el resultado y esta sonrisa es porque me encantó. No estaba muy convencida. Luché un poquitito con el diseño. No siempre tengo la visión de llegar y crear algo que me encanta. Muchas veces lo tengo que trabajar, muchas veces tengo que visualizarlo de distintas maneras, tomar un poco de distancia muchas veces también y darle una vuelta. Y creo que esto fue lo que pasó un poco. Yo no sé si se notó tanto en el video, pero en mi cabeza estaba pasando que no sabía muy bien si lo que íbamos a hacer iba a resultar como una pulsera, como un choker, como un collar. Eso lo decidí al final y estoy feliz porque el resultado me encantó. Las invito entonces a que se relajen viendo este video, a que lo disfruten. Ojalá véanlo en la tele para que vean así los detalles porque son cositas muy chiquititas las que usamos. ¿Me creerían si les digo que estoy emocionada? Este es el desafío de hoy. Cada vez que me propongo un desafío, la gran mayoría de las veces lo hago enfrente de la cámara. Entonces tiene como doble emoción para mí. Uno, porque estoy emocionada de haber elegido esta imagen, que me encanta. Y dos, porque igual tengo nervios, porque nunca sé qué va a resultar. Esta imagen pertenece a la colección de Chanel Primavera-Verano del 24-25. Los Reyes de la Bisutería. Coco Chanel fue una de las principales impulsoras de la bisutería por allá por los años 20. Bueno, súper interesante su historia. ¿Y bisutería por qué? Porque en el fondo esto no es de oro. Antes, todas las joyas que realmente tenían valor, entre comillas, eran de metales preciosos, piedras preciosas, por lo tanto su valor era inalcanzable para la gran mayoría de las personas. Pero a Chanel eso no le importaba, a ella le importaba el estilo. Entonces democratizó de alguna manera las joyas y por eso la billutería viene de la palabra francesa bijou, porque parte del movimiento nace con ella junto a otros diseñadores. Así que feliz me voy a inspirar de este diseño y les voy a contar qué es lo que me llama la atención de este diseño. Obviamente no voy a hacer esta red. Me voy a inspirar en los colores y un poco en la energía que me entrega la manera en que aquí se combinaron los colores. Por supuesto, casi el 80% de la joya en general es dorada, pero los acentos son los importantes. Y para mí, tiene de 2 a 3 tipos de acentos. El primero y el más obvio, ¿cierto?, que salta a la vista, son los azules. ¿Se dan cuenta? Azul, de hecho, hace como un pequeño guiño a la combinación marinera de franjas, blanca, azul, blanca, azul, blanca, azul. Y varios otros detallitos también son azules. Tiene por ahí un turquesa también, que es pequeñito, pero a mí me parece que resalta igual. Tiene algunos grises, como haciendo alusión a los diamantes o a los cristales. Y por ahí también creo ver algunos colores un poquitito más damasco o más rosado, pero bien pálido. Entonces la idea en el fondo es un diseño sutil, neutro, pero con ciertos toques que van a hacer la diferencia y que les aseguro que va a salir algo muy especial. En este video no voy a hacer una joya en especial. Me voy a enfocar en hacer algunos patrones y a lo mejor algunos patrones más largos para después, en algún otro momento, ocuparla ya sea en un collar, pulsera, choker, por ahí estoy pensando bien. Y creo que la misma combinación de colores me lo va a decir. En este video lo que vamos a hacer es observar y practicar el tema de los patrones que ustedes saben que a mí me encantan y al final vamos a ver qué resulta porque de verdad que en esto no tengo nada planificado. Ya tengo aquí mis mostacillas doradas que voy a ocupar 3 tamaños. Obviamente la que va a ser mi mostacilla base va a ser la Delica dorada con Duracoat siempre, porque doradas, Delicas doradas hay de muchos tipos. La que nosotros ocupamos, la que más dura, es la Duracoat. ¿Ya? Esta va a ser la base. Pero también voy a ocupar estos separadores mini de 2,2 milímetros. Son como unas mostacillas redonditas, pero más flaquitas. Y estos que son bastante más grandes, que son las Rocalas número 8. Estos dos tipos de mostacillas me van a ayudar a darle volumen y a variar los patrones porque aquí se juega bastante con los volúmenes.
Miren cómo va más o menos la preselección de mi paleta de colores. El primer azul que tomé, y fue el azul por el cual elegí esta inspiración, es este. Yo sé que aquí quizás no se ve muy bien, pero es un azul medio índigo con la terminación silk, brillante, muy bonito, muy especial y es nuevo. Después tomé este, una especie de celeste medio turquesa. Generalmente yo ocupo este turquesa, pero es mucho más verdoso. Y creo que en este diseño de acá nos vamos a tirar más por los azules fríos. Esa es mi elección. Cada una de ustedes hace su propia elección. Solamente les estoy mostrando cuál es mi proceso para que ustedes después lo puedan aplicar a sus propios diseños. También veo que hay unos azules más oscuros, como esa pintita de ahí que pareciera ser un pescadito. El azul que ocupan esas franjas también es más oscuro. Y ahí también vuelven a ocupar la franja, que definitivamente la voy a ocupar. Así que para ese azul voy a elegir este, que es más oscuro todavía, pero bien frío también. Miren, no me había fijado que aquí había una flor con todo y verde, pero para mí el verde no va con lo que tengo en mi cabeza, así que por ahora no lo voy a incluir. Y ahí incluso hay un poquitito de negro, pero tampoco lo voy a incluir. Para mí el tema de la observación tiene que ver con la sensación que nos causa lo que estamos observando. Por eso es tan personal. Podemos aprender de lo que observan otros, como en este caso en el video, pero lo más importante es que ustedes aprendan a escuchar esa interpretación que cada uno tiene de las cosas cuando uno las ve, porque todos les damos diferente significado a las cosas que vemos. Bueno, estos azules van a ser mis principales. Creo que este celestito podría funcionar bien, aunque aquí no aparece para nada, pero como les digo, es la impresión que a mí me da que puede funcionar. Y además quiero agregar este blanco por este detalle de las franjas que lo encuentro como tan distintivo Chanel, una pizca de marinero, creo que le da como harta elegancia al diseño. Y quiero ver cómo podemos relacionarlo y si es que entra en la visión que tengo este rosadito más pálido. Todavía no lo sé, no sé cómo funcione. Además estoy trayendo otros colores que puede que integre, por ejemplo este gris, que tiene este brillo tan lindo, este cristal gris también, otro tipo de celeste con un brillo diferente, tengo un cristal azul, que es un azul muy parecido a ese, y tengo este cremita, que de repente pensé en usarlo en vez de ese, pero yo creo que el blanco definitivamente va. A lo mejor el cremita lo reemplazo por el rosado para mantener una paleta más azul, porque si ustedes se dan cuenta el rosado ahí se roba el protagonismo, ¿verdad? Increíble cómo los colores interactúan juntos. Bueno, estos son los colores que yo más o menos voy a tener a mano para ir haciendo los patrones. Obviamente no sé cómo partir, nunca sé cómo partir, y eso antes me frenaba. Yo creía que al no tener idea de cómo empezar a hacerlo, no podía seguir haciéndolo, como que me desanimaba. Pero encontré una fórmula que te ayuda a ir desbloqueando la mente para poder empezar. Y esa fórmula es empezar de la manera más sencilla que ustedes encuentren. La primera que les nazca, el primer impulso. Y el primer impulso para mí es hilar estas doradas. Es súper satisfactorio y por sí mismo ya es bonito. Vamos a empezar a desafiarnos un poquitito más. Todavía no tengo ninguna idea de lo que voy a hacer. Probablemente este patrón no lo voy a usar. Así que eso le quita bastante presión al diseño. Como el color que quería usar principalmente era este celeste brillante, lo voy a poner primero. Y voy a hacer este patrón también súper sencillo. Uno y uno, uno y uno. Miren qué lindo. Yo siempre les digo que las mostacillas hacen el 80% del trabajo porque son tan bonitas. Después voy a aplicar un volumen que me voy a atrever con este. Tengo la idea de poner este gris por el brillo grisáceo que tienen los cristales o diamantes que están usando aquí en la foto. Ahí ven. Voy a probar cómo se ve este cristal celeste que
tanto me tinca para este diseño. Para hacer el primer patrón encuentro que no está nada de mal. ¿Se dan cuenta como ya me empiezo a repetir a mí misma? Entonces en el fondo voy creando de a poco un estilo, un lenguaje, por así decirlo. Me gusta mucho el toque de rosado. En la cámara no sé si se aprecia tan bien porque es muy pequeñito. Miren, ya voy descubriendo algunas cosas. Lo primero, fíjense que este patrón de aquí es un separador, una délica, separador, délica. Y eso le da un volumen súper sutil, pero bastante diferente aquí, que es solamente délica, délica, délica. ¿Se dan cuenta? El patrón sencillo binario, que le digo yo, 1 y 1 y 1 y 1, funciona súper bien. Este volumen de acá, que en el fondo es una rocala número 8, rodeada por separadores de 2,2, también me gusta. Y me gusta también rodear los cristales con los separadores pequeñitos. Y encuentro que este toque de rosado lo podría intensificar en otro patrón. Ahora voy a hacer el patrón que más tengo ganas de hacer. Franjas marineras típicas de Chanel. Encuentro que es lo más tierno que hay. Voy a rodearlo con dorado porque me interesa, como les digo, enfatizar la cantidad de dorado que estoy usando. Pero quizás voy a apoyar la presencia del azul con un puro cristalito. Y aquí voy a usar otro patrón. Binario también, pero esta vez voy a intercalar délica de color con el separador. Funciona muy bonito, queda un volumen bien sutil también. Ambos resaltan, resalta el de color y resalta el separador. Y para seguir resaltando el dorado voy a terminar con otra pelotita de dorado y délica simple. Ahora voy a hacer el otro que me interesaba también resaltar, que es ese turquesa de aquí. ¿Lo ven? Es un detalle que a mí me parece súper importante. A mí encuentro que le resta seriedad. Encuentro que lo hace más juvenil, casi hasta playero. Si lo saco, miren la tonalidad, súper seria. Pero cuando aparece este turquesa, como que ilumina todo, pienso yo. Y lo quiero usar. Y menos mal, tengo un color que es muy parecido, pero voy a empezar con dorado igual. Y voy a agregar un bloque de turquesa. Así llamo yo cuando pongo varios délicas de un solo color seguidas. La délica es tan parejita que cuando uno la ve de lejos y a la rápida, no sabes si estás viendo una piedra, una sola mostacilla larga. El efecto que da es muy sutil y me encanta. Aquí vamos a poner uno gordito para hacer la declaración dorada que necesitamos. Y para seguir con una variación de volumen voy a aplicar este patrón délica separador, délica separador. Y quizás pongo este color ahora. Miren, los puse arriba de mi piel para ver el efecto que queda sobre la piel y me encanta. Esto de aquí resalta tal cual yo quería, eso también, pero resalta tanto que los voy a tratar de poner uno bien alejado del otro. El toque rosado que está ahí muy despacito, muy suavecito, creo que lo voy a intensificar pero solo un poco, como por ejemplo ponerlo en un patrón así. Y si ustedes se fijan, hay varios patrones que estoy repitiendo. Me estoy autoplagiando. Eso está perfecto. Eso me ayuda mucho a que el diseño tenga coherencia. Por supuesto que podría ser puros patrones diferentes. También es válido. Pero para que ustedes se ayuden, si que ustedes quieren crear también y ustedes quieren hacer patrones similares, ayúdense siempre por, partiendo por un hilado plano, el patrón binario, 1 y 1 y 1 y 1, rodear cristales o rocalas con separadores pequeñitos, eso le da como una especie de importancia a la rocala. Combinar separador con délica da un volumen súper interesante y lo pueden usar con délica del mismo color del separador o lo pueden usar con una délica de un color diferente. También resalta mucho y queda muy bonito. El patrón binario puede ser súper contrastado. Y eso le da bastante modernidad. No solamente funciona con el azul y el blanco, funciona con casi cualquier color.
lo pueden probar. Negro y blanco funciona perfecto. Negro y dorado también. Rojo con, no sé, amarillo podría ser, rojo con verde. Casi cualquier color combinado en forma binaria le da un toque súper especial. Si son súper contrastados, les da un toque moderno. Y si son colores que son más o menos similares, le da como una variación súper difícil de distinguir, pero muy interesante muchas veces. Y los bloques de un solo color, dependiendo del color, obviamente, de la intención que yo tenga, también aportan un montón. Este bloque de color, por ejemplo, creo que lo voy a repetir con el rosado y también tengo ganas de repetirlo con el azul. Entonces ahora ya teniendo estos 4 patrones, voy a ir intercalándolos, los voy a hilar y voy a ver si, voy a observar mi referente y voy a ver si estamos hablando el mismo lenguaje. Siento que de todas maneras me falta el rosado porque también le da un toque juvenil, así que voy a hacer un patrón en donde el principal sea el rosado. No sé qué tan bien funcione este. Me gusta mucho eso. Me gusta el bloque azul, pero esa terminación creo que la voy a sacar. Creo que me falta otro patrón más. Hice algunos cambios en los patrones, como repetir algunas cositas que había hecho para darle énfasis, en el fondo para que resalten. Y quiero observar bien mi referente para ver si hay algo más que le pueda agregar que me entregue la sensación que veo acá. Si bien creo que el rosado es bastante importante, al pasar este hilado al cordel, puedo volver a repetir estos patrones para enfatizar un poquito más el rosado. Pero también creo que una de las cosas que tiene este diseño es que tiene harto charm. Tiene harto dije colgando. Entonces a lo mejor estaba pensando que podría hacer una pulsera de esas de 3 capas en una y ponerle hartos dijecitos. Estrellas tiene bastantes. Quizás por ahí una piedra azul. Uno que refleje una especie de pescadito. Voy a hilarlo como si fuera a construir una pulsera de 3 y la voy a dejar presentada para que veamos el efecto. Ya, lo hilé completo y si en algunas partes en donde me faltó fui rellenando para poder más o menos tener este largo. Yo todavía no voy a hacer nada, no voy a terminar esta joya porque todavía no sé qué es lo que quiero hacer. Pero lo que pienso hacer ahora es insertar un montón de pequeños dijecitos porque, como les decía, nuestro referente está lleno de charms, de dijes colgando, y son todos muy en la onda marina. Estrellitas, miren, encontré este que es como un pescadito. Quizás por ahí una piedra, un lapislázuli. Otro tipo de estrella, estrella más pequeñita, otro pescadito. Entonces voy a ver, creo que lo que voy a hacer es que voy a hacer un collar. Y quizás poner los dijecitos así. Mientras más veo este diseño, más me gusta. Estoy tratando de visualizarlo, cómo se vería quizás como un choker con varios dijecitos separados, así como está un poquitito nuestra inspiración original, que no es muy ordenada, sino que es más bien como una red de pescados que cuelgan varias cositas. Y creo que se ve muy bonito así. Para poner estos dijes, por lo menos los que yo tengo en mi página y la mayoría de los dijes cuando ustedes van a comprar a una tienda de bisutería, de insumos, se ponen con una argollita, generalmente de 4 milímetros, que viene abierta. Entonces ustedes simplemente tuercen la argolla para poder abrirla por su abertura, pero sin deformarla.
y lo meten en donde quieren que vaya. Yo en este caso la voy a poner aquí y ahora la voy a cerrar. Y ahí quedó el dijecito. Lo más recomendable es que alrededor del dije ustedes pongan volúmenes. Eso es decir, mostacillas un poco más gorditas, como esta rocala número 8 o este cristal. Entonces este dije va a quedar aquí fijo. Este dije, que ahí tiene una rocala, pero la próxima rocala está ahí, este dije se va a mover un poquito. Pero para el diseño creo que va bien igual. Y quizás podríamos poner este dije ahí, para que quede un poquito más equilibrado. ¿Qué tal se ve? Mucho más bonito de lo que imaginé. No pensaba ponerle dijecitos, pero se ven muy bonitos, así chiquititos y con distintas formas. Uno sabe dónde empieza, pero nunca sabe dónde termina. Esto, en algún momento pensé que podía ser una pulsera de 3 vueltas o una pulsera de 3 hebras en una, creo que se los dije. Pero finalmente, como tiene tantos detallitos y creo que son bonitos todos, a veces en la pulsera ponerlos en la muñeca hace que solamente esta parte de aquí destaque, mientras que la parte de atrás como que se esconden muchos detalles. Como esta pulserita tiene tanto detallito pequeñito que yo quiero ver en el fondo, porque esta es una decisión propia, pensé que se vería muy bonito como collar. Además con estos toques azules, creo que es súper combinable con jeans, con la mayoría de la ropa que se usa, el dorado también. Y a este collar ustedes le pueden dar la terminación de nudo, de broche. Para eso están nuestros talleres online en donde ustedes pueden aprender acerca de medidas, acerca de materiales de broche. Yo lo haría acá, pero me quedaría demasiada información por explicarles. La mejor manera de aprender a confeccionar estos collares es a través de los talleres que tenemos en Nato Joyas. Nuestros talleres online son súper completos. Acá solamente hice un ejemplo de cómo diseñar con una inspiración específica. En los talleres tengo otras inspiraciones específicas. En cada taller tengo distintas inspiraciones solamente para complementar el hecho de que la técnica tiene que ser perfecta si queremos que nuestro collar tenga un súper buen nivel de bisutería. Como les decía al principio del video, la bisutería tiene su auge alrededor de los años 20 con Coco Chanel, que es su principal impulsora, para en el fondo darle la oportunidad a todos de lucir piezas de joyería hermosas que resalten el estilo, pero no por eso menos prolijas. Al contrario, al ser bisutería yo creo que tenemos que fijarnos mucho más en las terminaciones, mucho más en la calidad de los materiales y mucho más en todos esos detalles que hacen que al final sea una joya que te quieras poner, si eso es todo. ¿Qué les parece? ¿Cómo está quedando? No lo he terminado, está con un perrito afirmado, no sé si le voy a poner broche, si le voy a poner nudo. Eso es harina de otro costal. Lo importante del video de hoy era aprender a observar, ver cómo lo hago, ver cómo yo voy decidiendo los patrones, los colores, cómo voy eligiendo desde un referente bien objetivo, bien claro, una foto prácticamente. Voy rescatando todos los colores y los patrones que a mí me van gustando y voy haciendo pruebas. Me empujo un poquitito al principio con patrones súper sencillos, como les conté, como lo vieron en el video, y de a poco van a ir saliendo nuevas ideas, ustedes van a ir viendo cómo van fluyendo. La primera vez que lo hagan puede que no lleguen a lo mejor al resultado más óptimo que ustedes quieran, incluso puede que no les resulte, me ha pasado. De hecho, hay un video, hay unas historias por ahí en mi Instagram, y que fue una de esas situaciones en donde yo tenía una idea súper clara y no resultó nada que me gustara. Pero la gran mayoría de las veces pasa esto, que uno ya con la práctica vas viendo todos los lenguajes, todas las maneras en las que puedes hilar tus mostacillas y visualizando un poquitito los resultados y te vas sorprendiendo. Y la gran mayoría de las veces resultan cosas preciosas que nadie más tiene, que nadie más puede hacer porque solamente la visión es tuya. Esto podría haber sido una pulsera larga, podría haber sido un collar con un solo dije, podría haber sido un choker sencillo sin nada de dije, podría haber sido un montón de cosas y todavía puede serlo porque en verdad puedo seguir copiando este patrón para replicarlo en otro tipo de joyas para crear una especie de colección cohesionada que me pueda poner todo junto, por ejemplo.
Si ustedes quieren saber más acerca de materiales, el cordón, cómo hago la punta, los distintos tipos de terminaciones, ya sean metálicas, todos los metales que yo ocupo, los nudos, las medidas que son las más óptimas, tanto para pulsera como para collar, las invito a que se den una vuelta a nuestra página web nato.cl. En la sección talleres online hay 3 talleres online disponibles hasta ahora, en donde van a encontrar cómo hacer una pulsera larga con broche, una pulsera de 3 hebras en uno, que es muy popular, y el taller inicios, en donde ustedes pueden empezar con terminaciones muy sencillas, pero con joyas tan hermosas como esta. Los invito también a que nos sigan en nuestras redes, nato-joyas en Instagram. Estoy publicando constantemente videos de mis procesos, de nuestros materiales, de nuestros talleres. Y si te gustó este video, por favor suscríbete al canal, porque eso me ayuda un montón a seguir haciendo videos como este llenos de creatividad.